Hola a todos, mi nombre es Fran Sánchez Ocaña, soy preparador agentes de Hacienda y bueno, muchos ya me conocéis de este canal de YouTube y en este vídeo lo que quiero hacer es, pues bueno, analizar los datos que he podido extraer a partir del análisis de las listas de personas que superaron o que han superado el proceso selectivo a agentes de Hacienda que se publicó ayer en la web de la Agencia Tributaria, para a partir de ahí, pues bueno, sacar una serie de conclusiones y dirigidas a todos aquellos que os estáis planteando preparar la oposición, o que ya la estáis preparando, o incluso aquellos que esperabais, pues tal vez superar este proceso selectivo en la última convocatoria y que desafortunadamente pues no lo habéis conseguido y que es posible que estéis en un momento, pues en un momento de bajón. Entonces este vídeo va dirigido sobre todo a vosotros, porque lo que quiero es tratar de trasladaros pues un mensaje en positivo, un mensaje en clave de oportunidad, porque si alguna conclusión podemos extraer de lo que pasó ayer, que ayer fue un día de subidón para todos, ¿verdad?, para todos los que estamos involucrados en todo lo que tiene que ver con la preparación de oposiciones, pues más allá de eso, más allá de que ayer fuera un momento de subidón para muchos a nivel anímico y a nivel emocional, más allá de eso lo que quiero es, pues eso, trasladar un mensaje de optimismo. Pero antes de entrar en materia y antes de empezar a compartir con vosotros todos los datos y el análisis que he hecho, que tampoco ha sido demasiado exhaustivo porque tengo el tiempo que tengo, porque al final, bueno, pues entre preparación de clases, entre tutorías y todo lo demás, pues me queda el tiempo que me queda. Pero antes de pasar a eso, pues lo que quiero hacer es, bueno, felicitar a todas las personas que han conseguido superar la oposición, porque no es fácil, más teniendo en cuenta lo difícil que se puso el tema después del segundo ejercicio de agentes, después de saber lo mucho que habéis sufrido durante todo este verano, pensando en que probablemente no habíais superado la oposición, con todas las dudas de si finalmente la agencia tributaria iba a cubrir todas las plazas que tenía previsto cubrir, o si realmente todo había sido un montaje precisamente pensado para no tener que cubrir todas las plazas. Entonces, bueno, es normal, cuando te juegas tanto y las cosas van raras, es normal, digamos, que se enciendan todas las alertas conspiranoicas, ¿verdad? Al final nada de eso ha sido verdad, nada de eso ha sido cierto, y al final la realidad ha sido que a muchísima gente le ha ido bien. Entonces, en este caso, lo primero es coger y felicitaros a todos los que lo habéis conseguido, porque desde luego, es decir, no se ha regalado absolutamente nada a nadie, y bueno, ya sabéis, los que estáis ahí, pues lo que os ha costado llegar a conseguir ese objetivo, y entonces nada, disfrutarlo, celebradlo, porque va de eso, y a partir de ahí, pues ya sabéis, de lo que se trata ahora es de ser unos buenos empleados públicos en favor del bien común. Entonces, dicho eso, realizadas las felicitaciones, ya digo, el mensaje que quiero trasladar con este vídeo va dirigido pues a las personas que se están preparando y a las personas especialmente que, a pesar de haberse preparado para el último proceso selectivo, pues al final las cosas no han acabado de ir tan bien como pretendían, como esperaban, y que se plantean incluso la posibilidad de abandonar la oposición, porque consideran, digamos, que la oposición puede con ellos o con ellas, ¿vale? Entonces, desde este punto de vista, el planteamiento que os voy a hacer es un poquito diferente. Voy a compartir con vosotros mi experiencia de ayer hablando con mucha gente, y mi experiencia también analizando los datos que os comentaba, que he podido de alguna manera analizar a través, pues eso, de las listas de aprobados. Y espero que con eso, pues bueno, tengáis una visión un poquito diferente, si queréis, un poquito más próxima a la visión que yo tengo, que ya digo, que tengo la ventaja, al tener la ventaja como preparador de hablar con muchísima gente. Yo hablo con mis alumnos los que han aprobado, hablo con mis alumnos aquellos que no han podido superar el proceso selectivo, hablo con alumnos antiguos, hablo con mis alumnos actuales, hablo con personas que están interesadas en contratar mis cursos. Hablo con las personas, por ejemplo, que han hecho mi curso de IRPF, mi curso gratuito este verano, que precisamente pues que promocioné y saqué para que la gente, bueno, pues durante el verano no desconectara completamente de la oposición. Eso, pues a la espera de que surgieran las notas. Y os puedo decir, digamos, que de esas 80 personas, digamos, que han hecho ese curso de IRPF, muchas de ellas no esperaban en absoluto pasar la oposición y finalmente la han superado, de manera que
Quiero compartir con vosotros todas esas experiencias sin alargar demasiado el vídeo, solo dándoos algunos inputs. Y también, pues bueno, quiero compartir pues algunas gráficas que he extraído precisamente de la análisis de los datos para que veáis un poquito por dónde deben ir los tiros, precisamente para preparar muy bien la oposición y que no se os escape la oportunidad que precisamente se nos abre de cara a la próxima convocatoria. Porque la principal conclusión a la que podemos llegar después de analizar lo que pasó ayer es que la oportunidad que se nos viene a una serie de años vistas, pero ya concretamente en la siguiente convocatoria, la oportunidad es enorme, hasta el punto de que podemos decir que nunca ha sido tan clara como hasta ahora. Fijaros una cosa, si yo tuviera que sacar un titular de cómo ha ido esta convocatoria, hasta ayer el titular era el segundo ejercicio de agentes. Se habían vuelto locos, el tribunal no sabía lo que estaba haciendo y había planteado un segundo ejercicio que no tenía ni pies ni cabeza. Así os lo digo, es decir, un examen, y sabéis que lo he trabajado mucho, hice un vídeo de reacción precisamente al segundo examen, después he ido publicando la respuesta a todos y cada uno de los supuestos prácticos que plantearon en ese examen y he ido de alguna manera con todos vosotros compartiendo mi opinión sobre lo que pasó ahí. Y ya digo, hasta ayer para mí el titular era que el tribunal desde luego no estaba preparado para hacerse cargo de un proceso selectivo como este. Porque el examen, el segundo examen de agentes, que en definitiva es el examen en el que reparten la plaza, el examen en el que de alguna manera puedes de alguna manera salir con éxito o con fracaso, digamos, de esta oposición, en ese segundo examen el tribunal no había estado a la altura de las circunstancias, ni muchísimo menos. Un examen larguísimo, infumable, impracticable, imposible de hacer y además desequilibrado con preguntas repetidas o con las que de manera repetida se salía el mismo tema. Ya digo, hasta ayer el titular hubiera sido ese. A partir de ayer, digamos, el titular, lo que definiría a esta oposición o a la oposición este año, a este proceso selectivo, el titular sería otro. El titular iría ya más en clave de oportunidad, porque igual que puedo decir que el tribunal, desde mi punto de vista, se equivocó planteando el examen que se planteó en su momento, también debo decir que al final el resultado sí que obedece a las expectativas de todos aquellos que nos dedicamos precisamente a esta oposición, ya sea como preparadores, ya sea como opositores, en la medida en que se han colocado todas las plazas, o como mínimo la mayoría de ellas, y además, digamos, de una manera más o menos razonable, más allá de los comentarios que os voy a hacer desde la perspectiva, digamos, del análisis de datos que ahora veréis. Entonces, desde ese punto de vista, teniendo en cuenta esto, ya digo, el titular sería ese, porque en definitiva a mí nunca me había pasado que encontrarme con tantas personas sorprendidas de conseguir la plaza. Y esto es algo que ayer pasó con mis alumnos. Al final yo mismo me he visto sorprendido porque yo esperaba una ratio de éxito bastante inferior al que finalmente hemos obtenido, precisamente porque el feedback que me venía de mis alumnos era muy, muy negativo. Ha habido personas que ni de broma esperaban conseguir la plaza y finalmente la han conseguido. Eso por un lado, pero es que además tengo personas que estaban interesadas en hacer por ejemplo, mi curso, mi programa avanzado, y que estaban a la espera de recibir la nota para precisamente empezar a trabajar conmigo, y muchísimas de ellas finalmente, no necesitan trabajar conmigo la oposición porque ya han conseguido la plaza muy para su sorpresa, ¿verdad? Pero es que además tengo incluso alumnos que estando ya trabajando conmigo en el programa avanzado, pensando que ni de broma habían superado el segundo ejercicio, finalmente se han encontrado con la sorpresa de que efectivamente así lo han hecho y lo han conseguido. De manera que ya os digo, es decir, para mí ahora el titular ya sería otro. El titular ya no es la noticia, no es el error que cometió el tribunal planteando el segundo examen tal como lo planteó, que bueno, en definitiva todos nos equivocamos, sino que el titular es que efectivamente los que nos dedicamos a esta oposición consideramos que nos dedicamos a ella porque, entre otras cosas, hay una gran oportunidad para acceder al empleo público a través de la agencia tributaria, y yo diría que, una vez más, esa hipótesis de trabajo, que es la que nos mueve,
pues se ha confirmado. Y yo diría que se ha confirmado con creces y que se han superado las expectativas de muchísima gente que en ningún caso pensaba que pudieran acceder precisamente a una plaza en la administración tributaria después de ver el tipo de examen que llegaron, no solo a plantear, sino que ellos mismos llegaran a responder. Yo tengo la experiencia de personas que han hablado conmigo, que ya digo que en otras circunstancias, o sea, ni con un examen normal, deberían haber conseguido plaza. Porque así como estaban preparados, sé que no llegaban, y os puedo decir que al final lo que se ha acabado imponiendo es que el volumen de plazas empieza a ser muy importante. El volumen de plazas ofertadas es muy importante. Y cuidado, esto no va en detrimento de nadie. No estoy diciendo que se esté regalando la oposición, pero como mínimo sí que se está premiando ya adecuadamente a aquellas personas que realizan el enorme esfuerzo de prepararla de manera seria para finalmente obtener el objetivo o conseguir el objetivo por el que tan fuerte y tan duramente están trabajando. Y en definitiva eso es de agradecer, ¿vale? Entonces ya digo, el primer titular que yo haría sería este, es decir, la oportunidad desde mi punto de vista, la oportunidad que se nos abre de acceso a la función pública a través de la agencia tributaria con esta oposición, yo creo que este año se ha visto muy, muy confirmada. Entonces, os voy a dar una serie de datos. Pensad que, por ejemplo, mi experiencia, por ejemplo, con mis alumnos, yo, como bien sabéis, yo este año, yo llevo preparando la oposición desde el año 23, y había empezado a trabajar con personas de una manera muy artesanal, vínculo directo, conocidos. Entré de rebote en la preparación de la oposición porque me lo pidió concretamente la hija de un amigo mío, y bueno, y de esa manera es como empecé, y poquito a poco cogiendo alumnos, pero alumnos a los que conocía, personas a las que conocía directamente, y ya fue el año pasado cuando empecé a trabajar en este canal y ya lancé, pues eso, una serie de cursos, una serie de programas muchísimo más estructurados, muchísimo más ambiciosos desde un punto de vista profesional, a la vista de que hasta ese momento pues los resultados me acompañaban. Pues bien, a partir de aquí, este año, en marzo, pues lancé un programa de intensificación, un curso intensivo de preparación a agentes precisamente para el examen de mayo, para gente que tuviera en reserva del primero y que se pudieran preparar para el segundo. Era el primer curso que yo a nivel estructurado montaba a través de internet, con Google Classroom. Era una prueba piloto, era un experimento para mí y era una oportunidad también para ver si ese tipo de trabajo que yo había hecho de manera casi personal, uno a uno, con mis alumnos hasta ese momento, también lo podía llevar a cabo de una manera mucho más profesional, más estructurada, a través de internet, cogiendo alumnos de toda España. Y así es como lo puse en marcha. Y me planteé como objetivo no coger a más de 15 personas. Entonces, de estas 15 personas, ya digo, planteamos un programa intensivo de 3 meses, muy potente, muy fuerte, muy intenso. Estamos hablando de 3 meses, personas que evidentemente ya tenían reserva del primero, personas que ya tenían un background, tenían un trabajo previo hecho, es decir, ya tenían una cierta experiencia, pero que necesitaban un preparador que les orientara, que les focalizara, que les marcara los objetivos y que les marcara el rumbo precisamente para conseguir pues el resultado que pretendían. En definitiva, lo que acabó saliendo es un curso intensivo, valga la redundancia, muy, muy intenso. Entonces, lo que me acabé encontrando es que hubo 3 personas que, porque trabajaban por motivo o por otro, porque no tenían la disponibilidad o no tenían la capacidad de seguir el ritmo, o directamente no les interesó, pues hubo 3 personas que abandonaron el curso antes de acabarlo y antes de presentarnos al examen, ¿vale? Pues bien, de las 12 personas que acabaron el curso conmigo, 9 han obtenido plaza y 3 no lo han conseguido. Entonces, las 3 que no lo han conseguido, pues a mí personalmente me duelen muchísimo, porque pensáis que el opositor lo pasa mal, el preparador no lo pasa mucho mejor, os lo aseguro, pero más allá de eso, sí que es cierto que es extraordinariamente gratificante cuando un alumno tuyo consigue la plaza. Y más aún cuando un alumno tuyo consigue la plaza cuando ya la daba por perdida, porque esa es otra. Es decir, yo, y esto os lo comenté en el vídeo que hice de reacción al segundo examen de agentes, os comenté, pues bueno, lo difícil que es como preparador, pues tener que escuchar a tus alumnos decir que han salido llorando de un examen que sabes que han estado preparando contigo a tope durante 3 meses, dándolo todo. Entonces,
Eso es injusto, es muy injusto. Pero bueno, a modo de justicia poética, pues ayer pasó lo que pasó y el subidón fue bestial, fue enorme y bueno, personalmente ha sido increíble. Es decir, la experiencia de las últimas 24 horas ha sido la leche, ha sido la hostia, para qué os voy a engañar, es decir, increíble. Entonces, a partir de ahí, fijaros lo que os estoy contando, ya para mí ya es decir, el titular ya no es el segundo examen de agentes, el titular son los resultados. Entonces, tener un 75% de aprobados cuando pensabas pues que probablemente ibas a tener un ratio muchísimo más pobre, pues es increíble. Pero más allá de eso, el 75% de aprobados no os lo digo desde la perspectiva de decir, oye, mirad qué cojonudo soy, mis alumnos sacan un 75% de mis alumnos aprueban. No, también os estoy diciendo que tengo alumnos que han trabajado fuerte y no lo han conseguido. Y yo también tengo parte de culpa en eso. Y entonces fijaros que estoy siendo tremendamente sincero. Entonces, tengo culpa en un lado y tengo culpa en otro. Pero sobre todo os lo planteo desde el punto de vista de lo que os estoy diciendo. Es decir, y sobre todo dirigido a aquellos que no lo habéis conseguido. Es decir, existe la posibilidad de conseguirlo, existe la posibilidad de manera mayoritaria de conseguir precisamente obtener la plaza, e incluso existe la posibilidad de que consigas la plaza incluso no esperándolo. Porque ya digo, a mis alumnos ha pasado. Pero es que aparte de eso, ya fuera de lo que son mis alumnos propiamente dicho, o aunque sí que sean alumnos, alumnos que no han preparado la oposición conmigo, o no directamente, que ahora os contaré, es decir, están por ejemplo las personas, para que veáis, ¿no? Es decir, las personas que se presentaron o que han estado conmigo haciendo el curso de IRPF durante este verano, curso gratuito que saqué precisamente pensando en que la gente no se desconectara, ¿verdad? Pues estamos hablando, en la mayoría eran personas que no pensaban aprobar, porque si tuvieran claro que iban a aprobar el segundo ejercicio de agentes, ¿de qué se iban a pasar el mes de agosto estudiando IRPF? Pues bien, muchas de esas personas, concretamente un 33%, han obtenido su plaza, para su sorpresa, lo cual es algo inaudito, porque normalmente este tipo de exámenes, si te sorprenden por lo contrario. No te ha ido del todo mal y luego, ¡pum!, al hoyo, pero no al revés. Es decir, ¿cuándo habíais escuchado vosotros a la gente decir, me ha ido de puta pena y al final han conseguido plaza? Nunca, prácticamente nunca, yo no lo he visto. Desde que estoy trabajando en esta oposición, desde que tengo conocimiento, digamos, y he trabajado los exámenes, y he trabajado las oposiciones, y las he visto desde el año 17, en que he hecho el seguimiento, más allá de que empezara a preparar en el 23. Entonces, os lo digo porque, bueno, ese es el tema. De hecho, voy a ir más allá, tengo 4 alumnos que estaban preparando conmigo la próxima convocatoria, 4 personas que pensaban que, bueno, les había ido fatal y que era imposible que pudieran aprobar, 4 personas que han aprobado a pesar de que ya digo, pensaban que no tenían absolutamente nada que hacer. Entonces, todos estos datos os lo digo porque esa posibilidad existe más que nunca. ¿Y a qué se debe esto? ¿Cuál es la razón, cuál es el motivo de fondo de todo esto? Y cuidado, vuelvo a repetir, nadie regala nada, no se han regalado plazas, no va de eso. Pero lo cierto es que efectivamente, después de todo, la agencia tributaria necesita gente. La agencia tributaria necesita incorporar a nuevas personas a su organización, precisamente porque tiene un problema de envejecimiento, precisamente de la plantilla actual, por lo que necesita una tasa de reemplazo más elevada y necesita contratar a nuevas personas, de manera que no nos estamos inventando nada que no sea cierto cuando decimos que existe una tremenda oportunidad de acceso a la función pública a través de la agencia tributaria. Ahora, ya os digo, eso no significa que se esté regalando la oposición. Eso lo único que significa es que aquellas personas, como aquellos que habéis obtenido plaza, que realmente se lo toman en serio, que se preparan la oposición, que estudian, que trabajan, que realizan test, que realizan supuestos prácticos y que en definitiva apuestan por ello y que le dedican horas de su vida que ya no van a recuperar, esas personas acaban obteniendo su plaza. Y eso es más cierto hoy, es más cierto que nunca. Entonces, a partir de aquí, ya os digo, es decir, la oportunidad la tenemos aquí, eso no significa que sea gratis, eso no significa que nos la vayan a regalar. Entonces, dicho eso, ya os he abierto el titular
con el que quería empezar este vídeo. Me he alargado, como me pasa siempre, me he alargado mucho más de lo que pretendía. A partir de aquí os voy a compartir una serie de gráficas para que veáis, y una serie de datos para que veáis cómo ha ido finalmente, cómo ha ido el proceso selectivo, ¿vale? Mira, fijaros, en esta gráfica, lo que os he puesto para que veáis un poco cosas que llaman mucho la atención, os he puesto, digamos, he cogido las listas publicadas de los resultados tanto del primer ejercicio como del segundo ejercicio y las he puesto en un gráfico normalizado. ¿Qué significa un gráfico normalizado? Un gráfico normalizado lo que he hecho ha sido coger los resultados del primer examen o del segundo examen y los he puesto en porcentaje. Porcentaje, digamos, de puntuación respecto a la puntuación máxima. De manera que eso lo que nos permite es comparar los resultados de los dos exámenes. Si os veis, en la línea azul son los resultados del primer examen. Fijaros cómo en la zona de la izquierda tenéis, arrancamos, digamos, con las personas que han obtenido, pues un 50% de puntuación. Y a medida que vamos hacia la derecha, vamos viendo, pues las personas, vamos avanzando en el número de personas, en el número de opositores que han conseguido superar con éxito cada uno de estos dos exámenes, ¿vale? Y vamos viendo la nota que han ido consiguiendo. Entonces veréis como a la derecha de todo tendríamos lo que es la nota o el porcentaje, digamos, de puntuación conseguido por la persona con la nota más alta, ¿vale? Entonces, lo primero que llama la atención llama la atención dos cosas. Fijaros, las curvas, aunque sean diferentes, fijaros que en realidad son la misma curva. Tienen una forma muy similar. Lo único que pasa es que la curva azul, la del primer ejercicio, está muy por encima de la curva roja, la del segundo ejercicio. Esto lo que nos viene a decir es que dentro de lo que es el examen, el primer examen tipo test, es más fácil, las puntuaciones son más altas. Yo os diría que en realidad, yo que digamos que vengo del mundo académico, os diría que es una distribución de puntuaciones más normal. Más normal acorde con un examen que, cuidado, no siendo fácil, tampoco tiene la dificultad del segundo. Ahora bien, lo que realmente llama la atención es que fijaros en la curva del segundo ejercicio. Es prácticamente plana. Fijaros que, y esto os lo compartiré con vosotros ahora, pensad que el 95%, aproximadamente el 95% de los opositores ha estado en un ratio de entre 15 puntos y 18 puntos y medio. Es decir, la inmensa mayoría de los opositores que han superado el examen están en un rango muy estrecho, en 3 puntos y medio. Para que os hagáis una idea, digamos, de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un ejercicio que al final, un ejercicio que se puntúa sobre 30 puntos, de 0 a 30, al final, el 95% de los opositores que consiguen plaza se mueven en un rango de 3 puntos y medio. Eso es algo que precisamente de cara a mejor preparar la oposición tenemos que tener en cuenta. Y eso a los preparadores y a las academias pues es una cosa que nos tiene que invitar precisamente a la reflexión, porque la forma como preparamos a nuestros alumnos y a nuestros opositores tiene que estar condicionada por esto que es una realidad. Porque os voy a decir otra cosa, no es un fenómeno nuevo. Sí que es verdad que este año es un fenómeno que yo diría que es más acusado que otros años, pero no es un fenómeno del todo nuevo. Es decir, ya, digamos, esta oposición, la propia naturaleza de esta oposición y la propia naturaleza del segundo ejercicio de agentes y la manera como tradicionalmente los tribunales han venido corrigiéndola, ya nos lleva a esto. Entonces, a partir de aquí, ¿qué os diría? Si analizamos solo lo que ha pasado con el segundo examen, aquí ya no tenéis los datos normalizados, aquí fijaros, aquí tenéis las puntuaciones de 0 a 30. Tenéis de 0 a 30, que sabéis que es el segundo examen de agentes, se puntúa de 0 a 30, son 30 puntos. Pues esta es la distribución de puntuaciones conseguidas, obtenidas, digamos, por los opositores que han obtenido plaza, por los 757 que han obtenido plaza. Fijaros, es decir, datos durísimos. La nota máxima, 21 puntos, 21,01. La nota máxima de 0 a 30, el mejor de 757, no, el mejor de 12.000 personas que se presentaron al proceso selectivo, 21,01. Un crack o una crack, 21,01. 9 puntos ha dejado por el camino. Poca broma. Esto ya es un dato súper relevante de cara precisamente a pensar cómo nos vamos a preparar para
para asegurarnos que sacamos, que conseguimos alcanzar el objetivo que nos planteamos ya directamente en la próxima convocatoria. Ese es un primer dato a tener muy en cuenta, porque ya digo, eso va a condicionar mucho nuestra estrategia de preparación, nuestra estrategia de estudio. Pero es que os voy a dar un dato todavía más potente. Solo 2 personas, el del 21.01 y otra, han conseguido estar por encima de 20. Esto es la hostia. Porque esto significa, perdonadme que lo diga así, pero es que es así, es que es la hostia. Eso significa que el 99,9 o el 99,8% de los opositores se han dejado como mínimo 10 puntos. Y esto es extraordinariamente relevante, porque esto nos pone sobre la pista, como os decía, de que debemos enfocar nuestro estudio, incluso nuestra manera, nuestro enfoque emocional a la oposición debe ser radicalmente diferente. Fijaros, otro dato súper relevante. El 95% de los aprobados está entre 15 puntos y 18,5 puntos. Fijaros lo que estamos hablando. Es decir, te mueves en un rango muy estrechito. Entonces, a partir de aquí, ¿cuál es la reflexión que yo os hago precisamente a aquellos que estéis preparando la oposición, que estéis dudando si dejarla o no, que estáis en aquel punto en el que digo, ostras, sigo, no sigo, cómo lo hago, cómo lo dejo de hacer? Fijaros, esto es algo que muchos ya me lo habéis escuchado muchísimas veces, aquellos que me conocéis, aquellos que trabajáis conmigo, aquellos que me habéis contactado alguna vez, aquellos que seguís mis vídeos, esto es un proceso competitivo. Tú no compites contra el temario, nadie te pide que te sepas al dedillo el 100% del temario, porque eso no se lo sabe, no se lo sabe ni el del 21.01. Más allá de que evidentemente 21.01, digamos, en una prueba como esta, teniendo en cuenta la extensión del temario y el tiempo que había y cómo corrigen, me parece un resultado, de verdad, me parece un resultado extraordinario. Sea ella, sea él, no lo conozco, no la conozco, pero de verdad, mi reconocimiento total y absoluto. Es un resultado extraordinario. A partir de aquí, nosotros, como opositores que queremos obtener plaza en la agencia tributaria, no competimos ni contra el temario ni contra la persona del 21.01. Nosotros competimos contra el resto de opositores que se mueven entre el 15 y el 18,5. De hecho, en realidad competimos contra el resto de opositores que también están por debajo de 15. Pero fijaros, ¿no?, lo que os estoy diciendo y cómo lo estoy planteando. Si mi objetivo no es conseguir 27 puntos, porque no los voy a conseguir, si mi objetivo no es conseguir 25 puntos, porque no los voy a conseguir, el primer planteamiento que yo os haría, y es una cosa que ya lo sabéis porque ya os lo he comentado alguna vez, de hecho, en mi último vídeo sobre impuestos en forma de clave, cómo los impuestos se han convertido en la clave de esta oposición, ya lo comentaba, y cuidado, y es un vídeo que está grabado y que está publicado antes precisamente de tener acceso a estas listas y a estos datos. Ahí ya os comentaba lo importante que es precisamente entender que estamos en un proceso competitivo y entender que yo lo que tengo que hacer es saber dónde tengo que ser muy bueno y dónde no es necesario que lo sea tanto. Para a partir de ahí poder coger y poder centrarme en los elementos diferenciales que me van a poder permitir diferenciarme del resto, para a partir de ahí, pues ya digo, coger y prepararme, trabajar con una estrategia clara que me permita obtener la plaza. Y me dejo de misterios, porque además os lo he compartido con vosotros, porque es la estrategia que yo estoy aplicando con mis alumnos. Derecho tributario general, tengo que ser muy fuerte. ¿En qué? ¿En todo? No, en todo no. En aquello que tradicionalmente más se ha preguntado. ¿Por qué? Porque como es una parte del temario cuyo peso en la oposición cada vez va a menos, es lógico pensar que yo, tirando de histórico, voy a tener un buen conocimiento de lo que me van a preguntar. Ya digo, esa ha sido la base de éxito de mis alumnos, de los alumnos que han conseguido la plaza este año. A partir de aquí, lo que os comentaba en el vídeo anterior, yo no compito contra el temario, compito contra el resto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar elementos diferenciales. ¿Qué parte del temario va a más? ¿Qué parte del temario está consiguiendo cada vez más peso en la oposición? Los impuestos. Si yo soy capaz,
sin hacer cosas raras, porque no están preguntando cosas raras, pero si yo soy capaz de tener un buen dominio de esos impuestos que entran en convocatoria, si yo soy capaz de entenderlos, de manejarlos, de entender por un lado las obligaciones tributarias materiales, de saber cuál es el proceso de liquidación, y por otro lado tener contempladas las obligaciones tributarias formales vinculadas a cada uno de esos impuestos, ya tengo una base sólida a nivel estratégico para plantearme precisamente el asalto a la oposición, pues eso, en un contexto en el que, en definitiva, lo que os vengo a decir es que la oportunidad nunca ha sido tan clara como antes. Entonces, y con esto ya acabo y dejo el vídeo, que me ha salido muchísimo más largo de lo que yo pretendía, lanzaros un mensaje de optimismo a aquellos que no habéis conseguido la plaza, porque si tenéis ya un trabajo hecho, yo de verdad, teniendo en cuenta que este año pues estábamos en 750, 800 plazas y que el año que viene, para la próxima convocatoria, ya se han ofertado, ya ha salido publicada la oferta de empleo público, y estamos hablando de 1000 plazas, eso que ha pasado este año, que son sorpresas en positivo, yo creo que es algo que se puede volver a producir en el futuro. De hecho, yo preveo y espero que esto mismo se haga sin la necesidad de tener que infringir tanto dolor a los opositores como ha pasado en este proceso selectivo, que por otro lado, pues uno lo que puede pensar es que, caramba, no hacía falta. Pero por lo demás, me reitero, felicitaciones máximas, totales, absolutas, un abrazo brutal a todos los que lo habéis conseguido y muchísimos ánimos, muchísima fuerza, muchísimo optimismo a todos los que estáis trabajando en ello para conseguirlo, porque si no lo dejáis, estoy convencido de que efectivamente lo vais a conseguir. Y ya está, con esto os dejo, ya sabéis, cualquier cosa estamos en contacto, ¿vale? ¡Chao!